¿Está? ¿Cómo es? Ahí estamos. Está grabando y después se lo subo. Esa es la idea. Bueno, espera que están terminando de llegar. Así arrancamos. Está grabando, perfecto. Están llegando. Bueno, ahí están llegando, así que... Bueno, lo que tenemos que trabajar esta noche es lo que se llama, entre comillas, el gobierno corporativo, ¿no? Y el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información, del IT. Eso es lo que tenemos que trabajar. Bien. ¿Qué sucede? Esto que es el Data Governance, que es la gestión del gobierno de datos, es a nivel organización. ¿Eh? Cómo la empresa gestiona, ¿no? Es decir, gobierna, gestiona, maneja y administra sus datos. ¿Está? Por eso ustedes lo tienen en la bibliografía. Y acá voy a aprovechar por un documento que en su momento bajé para aprovechar y apoyarnos un poquito lo que estamos viendo. ¿A qué se refiere esto? Me voy a achicar esto, así se ve un poquito mejor. A ver si lo llevo al 65, se ve un poquito mejor. Bien. Cuando se habla genéricamente, ¿no?, del gobierno de datos, fíjense que en realidad esto es cómo la organización va a gestionar esos datos, cómo los va a trabajar esos datos. Y aparece lo siguiente, dentro de lo que aparece, ¿no?, tenemos lo siguiente. Fíjense que arriba dice personas y organizaciones y ahí cómo se lo va a trabajar. ¿Qué sucede? El gobierno de datos va asociado a varios elementos. Primero, que depende de la visión y misión que tiene la organización. ¿Está? Porque no es que coloca, hasta ahora hemos hablado siempre de los sistemas de información como apoyo al negocio, que es lo real, ¿no? Pero la cuestión es ahora, en finito, ¿cómo es el negocio? ¿Está? Eso es lo que ahora vamos a hablar y charlar un poquitito de esto. Por eso, el tema de la gestión de los datos. A ver, sucede que dentro de la gestión de los datos han existido problemas en las organizaciones que tienen que ver no con el aspecto tecnológico solamente, sino con la aplicación, ¿no?, y el manejo de la información. ¿Soy claro? Es decir, acá no estamos hablando solamente del aspecto tecnológico, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado que, bueno, que los sistemas, ¿no?, analizamos los datos, analizamos los Grand Data Warehouse, charlamos de minería, pero esto es más abarcativo, es decir, nos escapamos un poquitito de, digamos, de los fierros, como quien dice, y vamos a ver cómo lo usamos, ¿está?, y de qué manera lo tenemos que trabajar. Esta es la gestión del gobierno de datos. ¿Qué sucede? Han existido casos emblemáticos donde por una mala gestión, no digo solamente mala por impericia, ¿está?, sino que fue un objetivo en realidad del manejo de datos, ha traído problemas, más que problemas, ¿cómo les podría decir? Inconvenientes muy grandes. ¿Se entiende a qué quiero apuntar? Es decir, nosotros ahora estamos mirando cómo, digamos, si fuera llegado el caso, usuarios calificados ¿de qué?
del sistema, para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar. ¿Soy claro con esto? ¿Me siguen acá en la idea? ¿Estamos ahí en sintonía con esto o mazo? ¿Eh? Nada en el chat. Bueno. Por lo menos tengo un par ahí que pusieron que sí. Bueno, lo tengo a Diego y a Javier ahí. Bien, el tema es este. A ver. Si la organización en el manejo de datos, en el manejo de sus datos, tiene inconsistencias, pero esas inconsistencias en realidad las aprovecha ¿para qué? Para buscar un posicionamiento en el mercado, estamos complicados. ¿Por qué? A ver, se han dado en el transcurso del tiempo situaciones donde no digo el mal manejo, sino por el manejo arbitrario de quién, de los datos, vos podés, entre comillas, mostrar, ¿qué cosa? Que la organización funciona de una forma a pesar de que no funciona así. Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Fíjense que acá arriba dice personas y organizaciones. Y acá arriba, en este cuadro superior, lo voy a llevar un poquitito más arriba, a ver si se nota mejor. ¿Está? Ahí estamos justito. Fíjense, habla del punto 7, 8 y 9. ¿Qué significa cada uno de ellos? En el punto 7 está diciendo las personas y las organizaciones, ¿quiénes son? Son los que poseen acciones de la empresa, son los accionistas. Fíjense que está en el mismo nivel con ¿qué? Con el responsable del gobierno de datos y con el responsable ¿qué? De la seguridad. ¿Está? Por eso, estos que están acá arriba, su punto es ¿cuál? Es gobernar los datos. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es esto de gobernar los datos? Yo les dije manejo arbitrario de la información. Entonces, voy a aprovechar a mostrarles un elemento que se denomina la norma SOX. No sé si alguno la escuchó, la normativa SOX. ¿Alguna vez la escucharon? SOX, la normativa SOX. ¿No? Bueno, ahora se las comento. Voy para arriba, esta es la normativa, pero en español está. Bien, en la ley Sarbanes-Oxley. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto de la ley Sarbanes-Oxley? ¿Es una ley nuestra? No. La ley SOX se aplica, para dar un par de siglas y van a decir, che, esto es un trabalengua. Se aplica en la SEC. Si yo a nivel internacional, ustedes escuchan la SEC, ¿qué es la SEC? ¿Tiene alguna idea de lo que es la SEC? Un poco de agua, o capaz lo googlean, ¿qué es la SEC? ¿Alguna idea de lo que es la SEC? ¿Ni una idea de lo que es la SEC? A ver, ¿alguno la googleó? Bueno, la SEC es en realidad los elementos que se utilizan para poder cualquier empresa, cualquier organización, poder cotizar en la bolsa de valores de los Estados Unidos. ¿Está? Eso es la SEC. La SEC es lo que te permite la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? Es decir, para que quede claro, cualquier empresa argentina que quiera cotizar en los Estados Unidos pasa por la SEC. ¿Se entiende? Ya sea Telefónica,
Telecom, YPF, todas las empresas argentinas que quieren cotizar en la Bolsa de Valor de Estados Unidos pasan por la SEC. Ahora, ¿qué sucede? En su momento, la SEC, había empresas que, obviamente americanas, empresas también americanas, que no tenían esta normativa que ahora le estoy comentando, que es la SOX, que es del 2002, pasa por lo siguiente. Fíjense lo que dice SOX. Bueno, ahí dice cómo está traducido, pero les quiero mostrar. Fíjense lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Porque más de uno dice, ¿qué quiere decir? ¿Cómo esto afecta en nosotros? Dice, para proteger a los inversionistas mediante el mejoramiento de la exactitud y la confiabilidad de las revelaciones corporativas hechas en conformidad con las leyes de valores y para otros propósitos. ¿Y qué se entiende por esto? A ver, ¿qué les parece? Pues dicen, che, pero ¿qué me quieren decir acá? ¿Es chino básico? ¿Qué me quieren decir acá? Porque si queremos cotizar en bolsa, nuestra empresa, para cotizar en bolsa en los Estados Unidos, te piden sí o sí que tengas ¿quién? La ley SOX. ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Estoy cocinando con este pullover. El pato. ¿Alguna idea? ¿Eh? Está complicado hoy la clase. A ver. Bien, como dice Diego, para evitar operaciones fraudulentas. Pero ¿qué significa también esto? Apoyando lo que dice Diego, porque viene por ahí, en realidad, viene por ahí la cosa. Si ustedes saben cuál es el trabajo de un auditor, ¿saben cuál es el trabajo de un auditor? Bien. ¿Qué hace el auditor? A ver, ya que Ramón puso que sí. A ver, ¿qué hace el auditor? ¿Qué hace un auditor? ¿Está? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace el auditor? Vamos a charlar un poquitito de esto. ¿Qué hace un auditor? A ver si alguno se me ilumina esta tarde, esta noche. Estamos complicados, a ver. Bien, a ver, dice que cumplir normativas, tiene que controlar diferentes operaciones, por ejemplo, si audita bancos. Perfecto, acá como dice Ramón, te solicita información sobre las conciliaciones bancarias. Bueno, chequea chequea los procedimientos, a ver, pero me voy a quedar también con lo que dice Ramón. A ver, el auditor hace controles, bien, como dice Maxi. Pero el auditor, ¿de dónde saca esa información? ¿De dónde obtiene esa información el auditor? ¿De dónde la obtiene esa información? De los registros. Bien como dice Daniela. ¿De los registros de quién? Está bien. De los balances. ¿De quién? ¿Quién les da esa información? Bien ahí. Como dice Daniela y como dice Ramón, la empresa. Vos, como auditor, ¿qué vas a hacer? Vas a controlar lo que ustedes están poniendo, pero ¿quién te pasa los datos a vos? La empresa, ¿no? La empresa es la que te facilita ¿quién? Toda esa información para poder ¿qué? Controlarla, ¿o no? ¿Es así o no? Sí, sí. Como pone Daniel, ahí sí, no hay otra. Y en este punto quiero marcar tic, ahí digamos, un asterisco.
La empresa es la que te tiene que dar, ¿qué? La información. ¿No es así? La empresa es la que te tiene que dar la información. ¿Qué dice lo que tienen en la pantalla compartida? Para proteger a los inversionistas mediante el mejoramiento ¿de quién? De la exactitud y la confiabilidad de las revelaciones corporativas hechas en conformidad. ¿Qué quiere decir entonces acá? ¿Qué quiere decir esta ley entonces? A ver, aprovechando lo que dijo Daniela y aprovechando ese asterisco que marqué, que la empresa te tiene que dar la información. ¿Qué quiere decir ahora el texto que tienen en la pantalla compartida? ¿Mm? ¿Alguna idea? A ver, ¿qué les puede sonar raro? Accesible. Me quedo con lo que dice Dani, con lo que dice Daniela. Que la información, ahí está, que la información debe ser exacta y ¿qué? Y confiable. Más que lo que dice Lucila, me quedo con lo que dice Daniela. Lo que está diciendo esta ley es, ojo, porque la información tiene que ser fidedigna. Ahí está como puso Diego. Tiene que ser transparente respecto a qué? A la información. Quiere decir que ese dato tiene que ser primero verdadero. No lo podés. Vamos a hablar en términos contables. No lo podés qué. Si estamos en términos contables, no lo podés qué, ese dato, que se dice mucho en la jerga. No lo podés qué. Tal cual. No lo podés dibujar, no lo podés cocinar, como bien se dice, ¿no? ¿Se entiende? Es lo que dijo Daniela, ¿no? Es decir, la información tiene que ser ¿qué? Fidedigna. ¿Se entiende? Ahora, esto estamos hablando de la ley ¿qué? SOX. ¿Por qué en realidad? A ver si en este o en otro documento lo decía, acá dice los documentos públicos, pero ¿dónde lo decía acá o en el otro puntualmente? Ya, porque este es todo el documento, ¿no? No, acá hablo de términos de auditoría, las leyes de ellos. No, lo voy a buscar este en el otro documento. El tema puntual es lo siguiente. Si los datos que te da la empresa no son fidedignos, la empresa puede que utilizar eso para posicionarse como en el mercado, ¿o no? Si te dice que las ventas subieron, si te dice que lograron mayor rendimiento, ¿qué va a pasar con las acciones de esa empresa? Si ellos hacen eso, digamos que, como puso Daniela, te lo dibujan, suben, tal cual. ¿Se entiende? ¿Qué sucedió en realidad? ¿Por qué aparece esta normativa? Y te dicen, che, pero ¿por qué la normativa SOX? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué la normativa SOX? En realidad, aparece porque a finales de los 90 hubo un par de empresas que generaron luego que sus reportes económicos eran controlados por una consultora. ¿Les suena a la consultora? No sé, capaz son muy chicos si no lo tienen presente. Arthur Andersen. ¿Alguno les suena? Que era como Deloitte, KPMG, Price. Bueno, Arthur Andersen era una de las grandes consultoras y auditoras a nivel mundial. ¿Qué sucede? Arthur Andersen era en ese momento la auditora de estas empresas. Las empresas, ¿qué le pasaban en realidad? Reportes falsos. Entonces, ¿vos qué haces como auditor? ¿Te guías en base a qué? A esos reportes, ¿o no? Porque vos como auditor te guías en base a qué? A esos reportes, que es lo que estamos charlando acá, ¿o no? Si el reporte es falso, vos, el diagnóstico que vas a generar no es verdadero.
¿O no? ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estamos planteando acá? ¿Qué pasó con estas empresas? Se tildó. Eh, a ver, lo que les decía es que si el reporte es falso, tu diagnóstico no va a ser verdadero. Entonces, a lo que apunto es lo siguiente. ¿Qué pasó con estas empresas? De golpe dieron la quiebra. Así venían creciendo, creciendo, creciendo y de repente, ¿qué pasó? Dieron la quiebra. Para que se den una idea, una sola produjo la quiebra por 60.000 millones de dólares en los 90 o principios del 2000. ¿Se imaginan que una sola de las empresas arrastre una quiebra de 60.000 millones de dólares? Es un número gigantesco. ¿Me siguen? Todos fueron contra la auditora, que era Arthur Andersen. Y Arthur Andersen, ¿qué dijo? Yo me baso en los documentos que me pasan. ¿Y no te avivaste? Le dijeron. ¿Qué pasó? Produjo serios problemas. ¿Por qué? Le voy a explicar algunos de los problemas que trajo por no ser transparente en los datos. Porque nosotros estamos charlando sobre ¿qué? Sobre esto, que son los tenedores de acciones. Data governance significa que hay que ser transparentes ¿en qué? En el manejo de la información de los datos. Venga, acá dice el jefe del gobierno de datos y el de seguridad. ¿Qué sucede acá? Que es esta primera parte, por eso hablamos de data governance. El punto es que esta empresa, ¿qué sucedía con los empleados? Si vos estás en una empresa y las acciones crecen todos los meses, ¿qué harías como empleado? Si las acciones crecen todos los meses, ¿qué harías como empleado? Ustedes que son de económicas, bien, como dice Tamara, compras acciones, ¿está? ¿Qué hizo? Muchas de las personas que trabajaron en esa empresa, ¿saben cómo funciona el sistema de jubilación en Estados Unidos? Es un sistema de capitalización. ¿Saben cómo funciona? ¿Tienen idea cómo funciona? Bueno, le voy a explicar. El sistema nuestro de jubilaciones, cada uno aporta un valor a una bolsa general y después lo distribuyen, pero vos estás aportando una bolsa que no sabés cómo lo va a distribuir el Estado, que no es el gobierno, es el Estado. Lo que pasa es que el gobierno a veces pisa al Estado. Ahora, en Estados Unidos, vos aportás a una cuenta y esa cuenta a una empresa privada que capitaliza ¿qué? Tu dinero. ¿Se entiende? Exactamente, exactamente. Con tasas más pequeñas y todo, como las AFJP. Es el sistema que funciona afuera. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? Ahí el Estado no tiene injerencia sobre ese dinero. ¿Está? Entonces, ¿qué hicieron muchos de los empleados? Retiraron su dinero y, como dijo Tamara, ¿qué hicieron? ¿Compraron qué? Acciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos charlando acá? ¿Me siguen acá? Entonces, supongamos, si vos tenés, por decir, 1.000.000 de pesos guardadito en tu jubilación, lo podés sacar. Ese 1.000.000 de pesos comprás acciones. Y las acciones van creciendo. ¿Qué pasa con ese 1.000.000 de pesos? Está como creciendo. Si vos tal vez sos un poco prudente y desconfío y decís, che, ya creció bastante, vendo las acciones y lo vuelvo a meter en la capitalización que hiciste. Ganaste, ¿o no? ¿Se entiende? Si yo ese 1.000.000 lo compré en acciones, creció, vendí y después lo vuelvo a meter, en realidad ¿qué? Salí ganando, ¿o no? ¿Me siguen en la idea? Bien. Pero ¿qué pasa si vos decís, las acciones las conservo, total voy a seguir ¿qué? Voy a seguir ganando. ¿Se entiende? Conservás las acciones, total las acciones van a seguir ¿qué?
ganando. ¿Me siguen? Vos compraste las acciones de la empresa y decís, che, puse 1 millón, ahora tengo 10 millones. Entonces vos decís, uy, estoy bárbaro porque tengo, ¿se entiende? ¿Me siguen acá en la idea? ¿Me siguen? ¿Me siguen en la idea? Bien. ¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿Qué haces con? Si no digamos qué hacemos con las acciones porque va a quedar grabado el chat y todo eso, pero papel dibujado. ¿Las acciones qué son? Papel dibujado. ¿O no? Sí, perdés todo. Si vos tenías 1 millón en acciones y de repente eran 10 millones y de repente las acciones no valen nada, papel pintado es. ¿Se entiende? ¿Se entiende de lo que estamos hablando acá? Ahora, ¿qué pasó? Los gerentes de un nivel, de un rango alto para arriba, tenían bono de productividad y cobraban en dólares. ¿Qué pasó? La empresa quebró y esos gerentes cobraron sus bonos en dólares. Cobraron millones de dólares. ¿Pero qué pasó? La empresa quiebra y todo el personal no pudo cobrar un peso de las acciones. ¿Se entiende? Todo el personal no pudo cobrar un mísero dólar por sus acciones. Mientras los gerentes de cierto nivel, yo te lo iba a decir, Diego, exactamente, lo que puso Diego lo iba a comentar. Lo que puso Diego yo lo iba a comentar. La película se llama Las locuras de Dick y Jane. Es recomendable. Si vos, Diego, la viste, arranca con Jim Carrey, que pobre, lo ponen de gerente y cuando vuelve ven que están destruyendo todo. ¿Por qué pasa eso? Y el final de la película, el final es espectacular porque cuando termina la película dice, che, ¿dónde conseguiste trabajo? Y le dice, conseguí trabajo en Enron. Enron es la empresa que produce esta quiebra gigantesca. Porque pasó eso, Diego. Esa es la realidad. Lo pusieron en la película. Lo que les estoy contando es lo que pasó en la realidad. Y lo que vos estás diciendo, lo bajaron a una película después. Claro. Después tenías de telecomunicaciones también. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo nuestro? Gobierno de datos. ¿Quién maneja la información en la organización? Por eso apareció la ley SOX. Y en la ley SOX, primero que tiene que ser transparencia de datos, y segundo, la ley SOX lo plantea, que los gerentes de determinado nivel quedan enganchados con su patrimonio. ¿Qué significa que los gerentes quedan enganchados con su patrimonio? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Que vos sos un gerente, no junior, senior, tu empresa cotiza. Obvio, como puso Maxi, que si la empresa se va al tacho porque vos pasaste mal los datos, van sobre tu patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, vos quedás ¿qué? Vinculado, no te vas a poder escapar. ¿Se entiende? Por eso, esta ley, la SOX, se utiliza para el gobierno de datos. ¿Se entiende? Fíjense toda la explicación que le di, ¿para qué? Para que entiendan la importancia del gobierno de datos. ¿Me siguen acá? ¿No se entiende? Hasta ahora vimos los sistemas. Pero ahora, ojo, cómo se aplican los sistemas. La ley SOX es una de ellas. ¿Está? Lo voy a cerrar porque era para que entiendan. La ley SOX se apoya... No, esto no, esperen, quiero darle... Acá. Con esto. Esta es una normativa de auditoría para los sistemas, que se llama COSO. COSO 2 es el framework, es el marco legal, ¿no?
que hace a esto. Casualmente, la otra era del 2002, esta es del 2013, ¿no? Y muestra cómo fueron avanzando los distintos casos de auditoría, ¿está? Y habla de la auditoría en general y el control de los datos, ¿está? Es una normativa. Cortito, porque esto lo tienen en la bibliografía, pero lo habla cortito, pero les hago el panorama de lo que es esto. Más que nada quiero mostrarle estos elementos, y dice el gobierno de datos que hay que tener en cuenta estos 5 elementos que están acá en el frente. A ver si lo tiene acá. Acá está. Ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y monitoring. Todo esto se realimenta. ¿Se entiende? Cuando uno habla de gobierno de datos, automáticamente les tiene que aparecer una lucecita, ¿no? Que dice, che, ¿estos son las normas SOX? Sí. ¿Es la normativa acoso? Sí. ¿Se entiende? Porque son las que hacen a qué? A cómo vamos a manejar, administrar y custodiar, ¿qué cosa? Los datos en la organización. ¿Me siguen acá? ¿Se entiende para qué se aplica esto? Aquí en Argentina, hace unos años atrás, hace unos cuantos años, las empresas, salió una ley que es el Habeas Data, donde un banco, por ejemplo, es responsable del manejo de la información de sus clientes. No puede arbitrariamente salir esa información. No sé si recuerdan que hace unos cuantos años atrás te llegaban tarjetas de crédito a tu casa, de cualquier lado te llegaban. Y vos decías, si yo no tengo cuenta en ese banco, si yo nunca ni pasé por la puerta de ese banco. ¿Les pasó alguna vez? Capaz que son chicos y nunca le pasó, pero esto... Mirá, dice Daniela, sí, es verdad. Capaz que decías, che, si este banco ni lo pisé, ni entré nunca a ese banco, me están mandando una tarjeta de crédito. ¿De dónde viene esa información? ¿Cómo saben? ¿Qué pasa? Cuando se aplicó esa ley, dejaron de llover esas tarjetas. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad del manejo de ¿qué? De los datos a nivel institucional. ¿Se entiende lo que estamos hablando acá? Fíjense lo que estamos hablando acá. Lo que estamos hablando acá hoy es esto. Este resumen, después le voy a pasar a este cuadrito, que es el Data Governance. Fíjense. Derechos de decisión, quiénes son los responsables, qué vas a controlar. ¿Tiene métricas? Sí. La métrica que es cómo voy a medir si están haciendo las cosas bien, si están haciendo las cosas mal. ¿Se entiende? Esto es lo que se llama técnicamente ¿qué? El gobierno de datos. Que no podemos hacer cualquier cosa. No es que es un sistema para, por ejemplo, ventas, y con ese sistema de ventas detectamos, por ejemplo, un CRM y el tipo de cliente que manejamos. Está bien, pero ¿qué hacemos con ese dato? ¿Se entiende? ¿Quién lo custodia? ¿Cómo se guarda ese dato? Ese dato no se puede divulgar. ¿Se entiende? Eso es técnicamente lo que se llama el gobierno de datos. ¿Me siguen? ¿Me siguen en la idea? ¿Está? No cualquiera. ¿Por qué? El que decide sobre eso es a nivel que directores o gerentes generales. ¿Está? Pero están atados ¿a qué? A cierta normativa. Porque si no, bastante catastrófico. Por ejemplo, datos a nivel bancario, compañía de seguros, el tema de ventas. Hoy por hoy, ¿qué organización no gubernamental, no el Estado, tiene una gran cantidad de datos de nosotros? No pensemos en Google ni en Facebook, pensemos en algo más local.
¿Quién tiene, está bien, como dice Tamara, Facebook, pero pensemos en algo local? ¿Quién tiene gran cantidad de datos de nosotros? A ver. No, saca los bancos. A ver. No, porque es el Estado. ANSES no, saca al ANSES. Ahí está, como dijo Tamara. No, 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 no. Lo que puso Tamara. Mercado Libre. ¿Qué datos tiene Mercado Libre? ¿O no? Hoy Mercado Libre tiene un abanico de ¿qué? Un abanico de productos. O me equivoco, ¿no tiene un abanico de productos Mercado Libre? ¿O no? ¿Solamente compramos productos? ¿O también lo utilizamos para pagar? Claro, Daniela pone no, porque lo usamos para pagar, ¿o no? Tal cual, como dice Diego. ¿Está? Tienen, no digo nuestra vida digital, pero tienen gran cantidad de datos. ¿Está? Por lo tanto, ellos tienen mucha información nuestra. ¿O me equivoco? ¿No tienen mucha información nuestra? Y sí. Por lo tanto, ellos, hay alguien, gerentes y ahí para abajo, que son responsables ¿de quién? Del manejo de esos datos. ¿Soy claro esto? ¿Se entiende a qué apunta? Mirá lo que dice Cristian. Pero se entiende a qué apunta esto data governance. ¿Está? Apunta a eso. ¿Cómo se van a gestionar los datos y la información a nivel ¿qué? Corporativo? ¿Eh? ¿Estamos ahí en sintonía lo que estamos charlando esta noche? ¿Eh? ¿Estamos ahí? Uy, 8:15. Bajamos acá porque nos queda un minutito, porque yo me enganché unos videos después. Así lo graba y hacen clic en el otro link. Gente, vieron que tienen dos links. Este lo cierro. Así graba todo. Y hagan clic en el link de 8:15 y seguimos otro rato. Hacemos así, dale. Este lo bajo y hacen clic en el otro link. Dale.